¿Alguna pregunta de lo anterior? ¿Les quedó para hacer? En cuanto a la ética, los tres tipos de ética que Aristóteles, Sí. pero no sé si llega a analizar si porque no se puede analizar el actuar ético de la multitud sin contar con el individuo, ¿no? Que es, aunque es multitud, pero depende del individuo, ¿no? Sí, porque, como hemos dicho anteriormente, en cierta manera, el fin de la sociedad, sea de la familia, sea del Estado, está en la persona. Por eso, la primera ciencia ética es la monástica y es la que comienza a tratar Aristóteles en esta obra. En primer lugar, la ética nicómaca estudia la moral de la persona, porque la moral de la familia, la moral del Estado, y podríamos agregar otras morales en cuanto hay otras sociedades desarrolladas, se refieren a la persona, tienen su sentido último en la persona. Por eso habíamos dicho que la raíz de la condición social del hombre está en la materialidad, en el hecho de que la esencia humana no se realiza toda entera en un solo individuo. Ahora bien, la materialidad es una condición inferior a la de las operaciones que la persona como tal puede hacer con su intelecto y con su voluntad. Por eso, lo que busca la ética económica, que es la ética familiar, y lo que busca la ética social o política, está dirigido al bien de la persona, es decir, a esas operaciones que son puramente espirituales, que son las del intelecto, de la voluntad, y que por otra parte son las que perduran después de la muerte, cuando no existe más la sociedad como la entendemos aquí. Por lo menos desde el punto de vista filosófico hay que decir esto. Si recibimos la fe y creemos en la resurrección, también creemos que se reconstituye otra sociedad, pero justamente otra, que es la sociedad de la Iglesia. La sociedad del Estado desaparece y la sociedad de la familia también desaparece. Lo que queda en la vida eterna es la sociedad perfecta, sobrenatural, llamada Iglesia, que comienza en este mundo y continúa en la vida eterna. En la Iglesia se puede decir que hay algún aspecto que sobrepasa la ética individual, en cuanto que en la Iglesia está la participación de la vida trinitaria. Las tres personas que están en la unidad divina, que son un solo Dios, son de alguna manera el fin de las operaciones humanas, porque las operaciones humanas buscan unirse a la vida de la Santísima Trinidad. En ese sentido, en cuanto la Iglesia está participada, está presente, la vida de la Santísima Trinidad, hay algún aspecto que se puede decir superior a la ética individual. Cuando la naturaleza humana está caída, está deteriorada por el pecado original, las sociedades en este mundo tienden al individualismo, justamente por el principio que dijimos anteriormente, porque es cierto que la ética social de alguna manera depende de la ética individual, pero cuando estas dos están signadas por el deterioro del pecado, se cae en una deformación que es el individualismo, o el liberalismo, entendido en el sentido filosófico del término. O sea, la búsqueda que hace cada individuo por su cuenta de su bien particular, sin tener en cuenta el bien común, el bien de todos los otros.
El bien común, cuando es real, incluye el bien de todos los otros individuos, pero no se reduce al bien de todos los individuos. Hay algún aspecto en el bien común que no coincide con el bien individual, sino que pertenece a todos los individuos. Por eso es común. El auténtico bien personal no puede realizarse sino en el bien común. Eso quiere decir que la persona se desarrolla moralmente solo cuando se desarrolla junto con los otros en una sociedad. Por eso para Aristóteles, y Santo Tomás retoma esta concepción, toda moral tiene una componente política. Porque la moral implica relación con otras personas. Implica la racionalidad, o sea, el sentido de la relación con las otras personas en cuanto anticipa y conduce hacia el fin. Muestra la diferencia de los fines para distinguir las distintas ciencias, especialmente las distintas ciencias morales. En el número 12 dice que el bien final hacia el cual tiende el apetito de alguien es la última perfección. La primera perfección se realiza a modo de forma. La segunda a modo de operación. Y por eso es necesario que haya esta diferencia entre los fines. Que algunos fines sean las mismas operaciones y que otros sean las mismas obras, ciertas cosas operadas, que están más allá de las operaciones. O sea, hay una primera perfección, una segunda perfección, una última perfección. Dicho de otra manera, hay tres fines, un primer fin, un segundo fin, un tercer fin. El primer fin es un producto de la operación. El segundo fin es la operación misma. U otra operación que se busca por medio de esta. El tercer fin es la perfección de todas estas operaciones y formas que es la operación más elevada que en cierta manera incluye una forma. O sea, la operación más elevada que incluye el ser, el perfeccionamiento en el ser. Esta perfección más elevada en el orden natural, como dice el libro 10 de este libro de la ética a Nicómaco de Aristóteles, es la contemplación de Dios, de las sustancias separadas, la contemplación metafísica. Tal contemplación incluye una perfección del ser, o de la forma del hombre, del alma del hombre, que es la forma del hombre, que es la que a su vez da el ser al conjunto, a la persona. En el orden sobrenatural es la visión beatífica, que implica la perfección de un ser, que es la gracia. La gracia es un nuevo ser, por eso decimos que el que recibe la gracia es una nueva criatura, como se expresa San Pablo.
Esto es muy importante para captar la estructura del acto moral, porque decimos que toda la moral depende del fin. Ahora bien, hay distintos fines. Cuando decimos en moral que lo principal es el fin, no nos estamos refiriendo siempre al último fin. Si decimos que lo que determina la moralidad de una acción es el fin, principalmente, no estamos siempre diciendo que sea el último fin. Porque hay otros fines antes, aunque todos dependen del último fin, que no es lo que fundamentalmente varía, porque en realidad siempre se busca el último fin. Aunque se lo busca a través de operaciones que objetivamente alejan de ese último fin. Y ahí está el mal moral. Por eso en la moral lo que interesa no es tanto ver si se busca o no el último fin, porque en el fondo siempre se lo busca, sino analizar los fines en su estructura. Tal como inmediatamente se los busca en las operaciones anteriores. O sea, lo que interesa es analizar las operaciones en sí mismas. ¿Qué sentido tienen? Si realmente conducen al único fin que se busca o no. Es decir, si responden a la naturaleza humana y su movimiento que tienden al último fin o no. Si responden a la naturaleza del espíritu humano. Hay una doble operación, comienza a estudiar las operaciones, que es lo más propio de la moral, como hemos dicho recién. Hay una operación que permanece en el mismo que opera, como ver, o querer, o entender. Esta operación propiamente se llama acción. Hay otra operación que pasa hacia una materia exterior y propiamente se dice facción o fabricación. Otras veces sucede que alguien usa una materia exterior solamente para su uso, sin transformarla. Por ejemplo, se usa el caballo para cabalgar, o la cítara o la guitarra para tocar la cítara o la guitarra.
O sea, hay veces que una cosa tiene como fin una operación. Esa cosa es asumida por otra operación en vista de una segunda. O sea, la acción, o mejor, la operación de tomar el caballo, tiene como fin cabalgar. A veces se asume la materia exterior para cambiarla, para darle una forma nueva, como el artífice hace una casa o una cama. Hay tres especies de operaciones entonces. La primera, cuando se hace algo que no pasa hacia afuera. Entender. La segunda, cuando se usa una cosa que ya existe. La tercera, cuando se transforma una cosa, dando como resultado algo nuevo. La primera y la segunda de estas operaciones no tienen algo operado como fin, sino que cada una de ellas es un fin. Bien, esta expresión es clave para entender toda la moral, aunque parezca a este punto todavía extraño. O sea, cada una de estas operaciones es un fin. Entender es un fin. Usar el caballo es un fin. La primera operación, sin embargo, es más noble que la segunda, en cuanto que permanece en el mismo que opera. Y la tercera operación, que es cuando se transforma la realidad exterior, es como una cierta generación, cuyo fin es la cosa generada. Y por eso en estas operaciones del tercer género, las mismas cosas operadas son los fines. La operación que se refiere a la transformación del mundo exterior es la operación más imperfecta. Es casi un movimiento. Es algo que procede de las potencias inferiores del hombre. ¿En vista de qué cosa? De un fin. ¿Ese fin cuál es? Es la obra hecha. Esta operación vale tanto cuanto valga la obra hecha. ¿De dónde surge la dignidad de la obra hecha? De la inteligencia del mismo hombre. No es lo mismo pintar un cuadro, como hacían los grandes pintores, reflejando la belleza de la creación o de Dios, que romper un teléfono público. Son operaciones exteriores. La dignidad de estas operaciones depende del fin. El fin está en la mente del hombre. Primero, y después está en la realidad exterior. Tanto valdrá la obra hecha cuanto valga la idea del hombre de la cual surge.
Si vale más la idea, vale más la obra. Si vale menos la idea, vale menos la obra. Aunque siempre, guardando la proporción, si es una verdadera idea, vale más la idea que la obra misma. O sea, vale más la contemplación que tenía Miguel Ángel o Giotto o Bellini u otros pintores de la belleza que reflejaban que el cuadro mismo. Por eso, en el fondo, cualquier operación de índole técnica tiene como fin operaciones contemplativas o morales. Las morales, a su vez, se refieren a las contemplativas, porque el fin de toda la moral es la contemplación. Esto tiene muchas consecuencias psicológicas en nuestra época porque en general las personas se desequilibran porque se vuelven activistas, es decir, porque buscan una transformación del mundo exterior sin el perfeccionamiento de sus operaciones propias, de la persona en cuanto persona, de las operaciones de la voluntad y de las operaciones de la inteligencia. La transformación del mundo exterior está al servicio de estas operaciones. La técnica sirve para que el hombre sea mejor moralmente y teóricamente, contemplativamente. Cuando la transformación del mundo exterior, como pasa en nuestra época, se vuelve el fin, el hombre, en vez de perfeccionarse por la técnica, se deteriora. Porque pone como fin cosas que son inferiores a él mismo, que son las cosas materiales. O a lo sumo el uso de las cosas materiales. Pero ese uso de las cosas materiales nunca puede ser superior a la operación de la inteligencia o a la operación de la voluntad que busca y hace el bien propio de ella. Uno puede fabricar muchas cosas, tal vez para usarlas, pero usar muchas cosas nunca lleva al hombre más allá del nivel material, porque el uso de las cosas tiene como fin a lo sumo perfeccionar la parte sensitiva del hombre, descansar mejor o comer mejor. El uso de las cosas materiales por sí mismo, no produce actos de índole espiritual. No los puede producir. Actos intelectivos, actos volitivos. Por eso, educativamente, pedagógicamente, hay que favorecer el uso de las cosas exteriores solamente en la medida en que haya un proporcional y mayor crecimiento en la parte espiritual del hombre, en la inteligencia y la voluntad. De otra manera es contraproducente. Por eso vemos que cuando no sucede eso, en las sociedades en las cuales hay progreso material, pero no un proporcional y superior progreso espiritual, el hombre se deteriora.
como hombre. O sea, hubiera sido mejor para esas sociedades que no progresaran materialmente o técnicamente. Suponiendo el desorden de la naturaleza humana, que consiste justamente en la búsqueda de fines inferiores al fin real. No solo inferiores al fin último, sino inferiores incluso a los fines que consisten en las operaciones humanas. Volviendo a lo que les indicaba antes, esto es muy importante para entender que cuando Santo Tomás dice que la moral depende del fin principalmente, está indicando que la moral tiene que analizar la esencia de estos fines. Esto es lo propio de la moral. Y que las operaciones humanas, como tales, son fines. Que a su vez pueden tener otros sucesivos hasta un fin último. Podemos verlo a partir de la suma, en la prima secunda, Cuestión 18. Artículo 4. Si la acción humana es buena o mala por el fin. En la acción humana, la bondad se puede considerar de 4 maneras. Una según el género, en cuanto es acción. Porque cuanto tiene de acción y de entidad, tanto tiene de bondad. Otra según la especie, que se considera según el objeto conveniente. Una tercera según las circunstancias, como ciertos accidentes. Y una cuarta según el fin, como según la relación a la causa de la bondad. Cuando aquí se habla de fin, no se está hablando del fin último. Se está hablando del fin de la misma acción que puede ser otra acción. O que puede ser, como hemos visto, el resultado de la acción. Ahora bien, la operación misma puede ser considerada ella como un fin, especialmente cuando se trata de las operaciones más espirituales o en su aspecto más espiritual. Veamos el artículo 6. Si el acto tenga la especie de bien y de mal a partir del fin. Los actos se dicen humanos en cuanto son voluntarios. En el acto voluntario se encuentra un doble acto, esto es, el acto interior de la voluntad y el acto exterior. El acto interior es el de la voluntad misma.
El acto exterior es aquel que la voluntad impera en las otras potencias. Y cada uno de estos actos tiene su objeto. El fin propiamente es el objeto del acto interior de la voluntad. Aquello respecto de lo cual es la acción exterior es a su vez su objeto. Así como el acto exterior toma su especie y su objeto, toma su especie del objeto respecto del cual es, así el acto interior de la voluntad toma la especie del fin como de su propio objeto. De esta manera, lo que es de parte de la voluntad es como formal respecto de aquello que es de parte del acto exterior, porque la voluntad usa los miembros para obrar como si fueran instrumentos. Y los actos exteriores no tienen razón de moralidad sino en cuanto son voluntarios. Y por eso los actos humanos, o la especie de los actos humanos, se considera formalmente según el fin y materialmente según el objeto del acto exterior. Por eso dice el filósofo en el libro quinto de la Ética, que aquel que roba para cometer un adulterio, hablando propiamente, es más adúltero que ladrón. O sea, lo que determina principalmente la moralidad es el fin. Cuando consideramos a la voluntad en lo que tiene de propio, que es lo que estudia principalmente la moral, el fin es el objeto. Cuando consideramos que la voluntad mueve otras potencias, encontramos un acto distinto del primero, o sea, del de la voluntad, que se llama acto interior. Este otro es el acto exterior. La voluntad mueve la imaginación, la voluntad mueve la afectividad, la voluntad mueve las potencias motrices, hace caminar al hombre, hace gesticularlo, moverse de muchas maneras. Cuando se distingue en las fuentes de la moralidad el objeto del fin, se está distinguiendo lo que corresponde al acto exterior de la voluntad de lo que corresponde al acto interior de la voluntad, que es a su vez objeto de la voluntad. De ninguna manera se está hablando del fin último. Entre otras razones, porque el fin último no se puede elegir. Como dice el mismo Santo Tomás en esta parte de la Suma. Cuestión 13, artículo 3. Si la elección corresponda solo a lo que conduce al fin o también a veces corresponda al fin. Dicho de otra manera, ¿es posible elegir el fin?
La elección sigue a la sentencia o al juicio, que es la conclusión del silogismo operativo. Por eso, bajo la elección cae aquello que es conclusión en el silogismo operativo, o que funciona como una conclusión en el silogismo operativo. Ahora bien, el fin en lo operable es como el principio, y no como la conclusión. Por eso, el fin, en cuanto tal, no cae bajo la elección. El fin no se puede elegir. Aunque a veces se elige una operación que respecto de otra es fin. Pero en cuanto que se la elige, no es fin. De cualquier modo, el último fin de ningún modo se puede elegir. Ultimus finis nullo modo sub electione cadit. El último fin de ninguna manera se puede elegir. Esto también es capital para entender toda la moral de Santo Tomás y de Aristóteles. No es posible una elección del fin. El fin mueve todo por naturaleza. Aunque aquí la palabra naturaleza hay que entenderla según la diversidad de naturalezas que tienen los distintos entes. Una cosa es la naturaleza de los entes inanimados y otra cosa es la naturaleza de los entes espirituales, o que tienen espíritu, como el hombre. El hombre tiene que tender al fin de otra manera que las plantas o que los animales, es decir, por el uso de su voluntad. El acto de la voluntad que se refiere al fin no se llama elección, sino intención. El acto de la voluntad que se refiere a algo que conduce a otra cosa. O sea, el acto de la voluntad que se refiere, por ejemplo, a una operación que conduce a otra operación. Ese acto se llama elección. Elegir quiere decir determinar entre varias operaciones la que se va a ejercitar para lograr el fin que se busca. Dicho de una manera más profunda, una operación es buena cuando es fin, realmente, de la voluntad, y cuando a su vez sirve al acto de intención que busca el último fin. Cuando está conectado con el último fin o cuando participa del último fin. El acto de la voluntad no es bueno cuando no es en sí un fin. Esto es decir lo mismo, porque fin y bien son lo mismo. Entonces, ¿qué es lo importante en la moral? En la moral lo importante es establecer la naturaleza de los actos. Analizar la naturaleza de los actos interiores y exteriores de la voluntad.
y no ponerse a buscar si se busca el fin o no. Eso es inútil porque siempre se busca el fin. El problema es si lo que se hace o lo que se obra corresponde realmente a la búsqueda del fin. O sea, estudiar su naturaleza intrínseca. Sí. Cuando una persona elige a Dios, que es el fin último, en ese caso no está eligiendo el fin. Bueno, es que decir que elige a Dios, analizado más detalladamente, quiere decir que elige todo lo que conduce al conocimiento y al amor de Dios. O sea, propiamente esa persona lo que está eligiendo son otras operaciones que conducen a esa que busca y que de alguna manera más o menos confusa conoce. O sea, esa persona sabe que el fin es contemplar a Dios, amar a Dios. Elegir a Dios, si esa persona dice yo elijo a Dios, en realidad, analizado más exactamente, está diciendo yo elijo efectivamente todos los medios que conducen a ese fin que es el verdadero y el único fin, que es lo único que puede funcionar como fin. Dicho de una manera filosófica, aunque no hay que decirlo esto de manera pastoral siempre, si una persona elige el fin, en realidad obra mal. Porque si elige el fin, en realidad no se está dejando atraer por el fin, sino que está poniendo un fin que no es verdadero, por el hecho mismo de que lo elige. O sea que determina una operación como la que organiza todas las otras. Y si está diciendo que lo que elige es conocer y amar a Dios, en realidad, filosóficamente habría que decir que la palabra no es correcta, que habría que usar otra palabra que es intenta o tiende a conocer y amar a Dios. O sea, todo se juega en las operaciones que conducen a eso. Sí. Sí, la palabra medio, aquí como estamos haciendo un estudio preciso de los textos de Santo Tomás, no es la más adecuada, porque la palabra medio corresponde a esos artefactos de los cuales hablábamos antes, o sea, lo que las operaciones exteriores del hombre generan. Un medio es una herramienta, un instrumento. Entonces, propiamente no se eligen los medios, sino que se eligen las operaciones que conducen a esa operación última, que es el fin último. Por eso Santo Tomás a esas operaciones las llama ea quae sunt ad finem. Ea quae sunt ad finem son las operaciones que conducen al fin. O sea, en el lenguaje filosófico preciso es mejor no usar la palabra medio, porque se presta a confusión. No permite distinguir entre la operación y el artefacto producido por una operación exterior del hombre. Bueno.